El siguiente episodio contiene lenguaje altisonante, actos de violencia y material que puede herir la sensibilidad de algunas personas. A Brenda le tiemblan las manos mientras empaca toda su vida y la de sus 2 hijas, en pocas maletas. Las 3 nacieron en Guatemala, pero es el año 2010 y su país ya no es un lugar seguro para ellas. Está nerviosa. Trata de doblar la ropa a toda velocidad mientras se limpia un par de lágrimas. Es doloroso dejar su casa, pero Brenda intenta concentrarse en la meta más importante, tener una vida mejor para ella y sus hijas. Y precisamente por eso, tiene que iniciar una travesía rumbo a Estados Unidos. Tiene un contacto que puede ayudarla. Había un señor que vivía en Tuxtla. Dijo que me podía mover de ahí hasta la frontera. Promete llevarla con sus 2 hijas a cambio de $6,000. Con mucha ayuda de familiares y el dinero que tenía ahorrado, Brenda logra juntar la suma. Sin embargo, lo costoso del viaje no es sinónimo de calidad. Fue difícil porque nos movían en combis, nos movían como unas 2 horas. Después de esos carros como de ganado, siempre trataron de meternos así en diferentes tipos de carros. Y así nos fueron moviendo, pero así como en diferentes carros. Camionetas de ganado, de material de construcción, de frutas y verduras. El ingenio sobra para intentar esconder a las 10 personas que, como Brenda, pagaron el viaje de sus vidas. Ninguno de ellos es mexicano. Recuerdo que había una señora que me dijo que era de Honduras y iba con 2 niños. Y otra muchacha que era de Nicaragua. Y 2 muchachas que una era venezolana y 2 colombianos. Yo sí eran varios de diferentes. Porque pues ahí lo que nos queda a nosotros es pues platicar entre los niños, pues que vamos ahí. A veces, Brenda y sus hijas no tienen espacio para sentarse, mucho menos ventilación. Pasan horas hacinadas a oscuras sin saber en dónde están realmente. Bien pueden ir camino a Estados Unidos o sin saberlo ser transportadas a cualquier otro lugar. De vez en cuando les dejan saber que ya están cruzando de un estado a otro al interior del peligroso México, pero no tienen más pistas de por dónde van, ni qué tanto han avanzado. Medir el paso del tiempo en estas circunstancias es difícil, pero ayuda que de vez en cuando los camiones se detienen para hacer paradas técnicas, recargar gasolina, cambiar de vehículo. También los dejan salir una que otra noche para dormir unas horas en un espacio un poco más cómodo. En otra ocasión más fue en casas así, casas humildes, así, como que si usted ni se imagina que a eso se dedican. Se dedican a cobrar sumas altísimas por alojar personas migrantes escondidas. Las y los viajeros saben que atravesar todo el país no va a durar solo unas cuantas horas. No nos movieron de un solo día, tal vez nos tardamos como unos 20 días. 20 días de angustia. Casi un mes viviendo hombro con hombro junto a otros migrantes. Tanto los adultos como los niños no pueden dormir bien, descansar ni comer a sus horas. Y mientras alarga el viaje, la incertidumbre crece más. Pero por lo menos están cada vez más cerca de la frontera y cada vez más lejos de los problemas que dejan atrás. La única persona que Brenda conoce un poco mejor que a los demás es el contacto que le habían presentado. Pero en un punto del viaje, este hombre desaparece. No fue el mismo señor, haga de cuenta que este señor nos entregaba con otras personas, como que entre ellos mismos tenían sus contactos, me imagino. Y nos decían, pues vienen de parte de tal persona y nos entregaban, y con otro vienen de parte, y así nos iban como cambiando de manos. Y pues decía yo que ya no nos vayan a sacar, que ya no nos vayan a entregar o ya no lleguemos hasta donde vamos. Sí va uno con ese temor y más por los niños. En este punto, Brenda nota que el ambiente cambia cada vez que se acercan más al norte. Percibe que las personas que conoce a partir de ahora son más pesadas. De hecho, algunos de los encargados parecen estar borrachos o incluso drogados. Eso impacta mucho a sus hijas, pues tienen miedo de que alguien pueda hacerles daño. Y mis hijas comenzaron a llorar y les dije pues que nos pusiéramos a orar, a pedirle mucho a Dios que todo iba a estar bien y íbamos a llegar donde queríamos llegar. Y así fue como yo platicaba con ellas en el camino. Después de lo que se siente como una eternidad, finalmente bajan por última vez de uno de esos camiones para por fin pisar suelo fronterizo. Allí todas las familias que habían estado viajando juntas se separan. El dinero que Brenda pagó solamente alcanza para llegar a la frontera, pero no para atravesarla. Para ello necesita otra suma de dinero, una mucho más costosa. Por ahora, la mejor y única opción es que solamente su hija mayor pase la frontera. Ella tenía 17, la entregó con migración y ella, gracias a Dios, logró entrar. Pues yo triste, llorando, porque yo pensé que dije yo, pues ya después de tanto sufrimiento ya vamos a estar allá, primero Dios, pero pues no, Dios no quería todavía.
Brenda se queda desconsolada junto a su hija menor. Está muy preocupada. Su hija es apenas una jovencita que se va a enfrentar completamente sola a un país que no conoce. Brenda está desesperada y dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance para cruzar, y eso incluye confiar en quien sea. Ahí fue donde conocí a la persona que supuestamente dijo que nos iba a cruzar, pero ahí fue donde me secuestraron. De Wondery, yo soy Luis Chaparro y esto es Cazagringos. A lo largo de 2 episodios, narraremos lo que tiene que suceder en la vida de una persona como Brenda para terminar en las manos de Ofelia Hernández Salas, alias Doña Lupe, una de las mujeres más peligrosas que la frontera de México haya conocido. Doña Lupe prometía cumplir el sueño americano de familias enteras para cruzar hacia Estados Unidos, pero con un alto precio que incluía lo más preciado para el ser humano, la libertad. Este episodio se llama Doña Lupe, la pesadilla de la frontera, parte 1, Cazagringos. Chicos, como saben, estamos en una unidad de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. Vamos a recorrer las calles junto con el compañero agente, y por protocolo de seguridad tenemos que mantener la calma primero ante una situación de riesgo o una situación que el propio agente perciba que pueda poner en riesgo nuestra integridad. Es el verano de 2024 y nos encontramos junto al equipo de producción en una camioneta de los Cazagringos. A bordo también va un agente y su personal de comunicación. Tenemos que agacharnos, si así lo solicita, debajo de lo que es el tablero o bien a nivel de los asientos y bien acatar cada una de las indicaciones que él proporciona. Estamos en la peligrosa Mexicali, donde recientemente se han registrado homicidios relacionados con el narco. Es mejor no ponerse el cinturón de seguridad para una rápida reacción y actuar al momento de cualquier situación que pudiera ser de riesgo. No ha sucedido, pero tampoco esperamos que suceda. Recorremos las calles de esta ciudad en busca de fugitivos y también para saber más sobre este inusual caso que se registró en 2023, cuando el agente Esteban tenía pocos meses de haber llegado a la corporación. Pues mira, yo tengo básicamente algo muy arraigado. Mi padre también es policía. Siento que de alguna manera influyó e inculcó en mí esta labor. Desde muy pequeño me gustó la labor que desempeñaba. Aparte que pues me gusta la vocación de servicio que esto representa y, ¿por qué no? También decir, me gusta la adrenalina, me gusta lo fuerte. Esteban no es su verdadero nombre, pero así lo llamaremos por cuestiones de seguridad. Con el paso del tiempo, Esteban, siguiendo el ejemplo de su padre, se convirtió en policía, pero no en cualquiera, sino en uno de los Cazagringos, y pronto le llegará un caso que recordará toda su vida. Una persona aquí en México que era buscada desde la década de los 90 y decíamos, o sea, la tenemos que encontrar. Era traficante de personas y el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia de Estados Unidos la buscaba desde entonces. Su nombre, Ofelia Hernández Salas, conocida por la gente de Mexicali como Doña Lupe. Sin embargo, la protagonista de esta historia no parece una peligrosa líder criminal. Quizá por eso pasó desapercibida durante 3 décadas. Doña Lupe es una mujer de 61 años de aspecto desaliñado. Mide 1,60 m y usa suéteres tipo cardigan que la hacen parecer más grande de lo que es. Su cabello desaliñado y mal teñido de rubio contrasta con la imagen de las reinas del narco. Doña Lupe definitivamente no es la criminal de altísimo perfil, ¿no? La que estamos acostumbrados. Él es Ángel Hernández, uno de los periodistas que siguió más de cerca el caso de Doña Lupe, una mujer de la que nadie sospecharía que lidera una red criminal con tentáculos que llegan a todo el planeta. Entonces es lo que vemos como una persona de un perfil mucho más bajo. No es definitivamente el narcotraficante, ¿no? Por ejemplo, o el tratante de personas que acostumbramos a ver sobre todo en la frontera. Es una señora, literalmente es una señora. Una señora acusada por el gobierno de Estados Unidos de ser la jefa de una organización transnacional ligada al cártel de Sinaloa, que no solo traficaba con personas de México o Centroamérica. Y lo que hacía esta mujer era pues que se contactaba con otros traficantes de personas en, países que no solamente eran América, no veíamos Brasil o Costa Rica, sino Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán. Es decir, su red era amplísima. Y esa red lo que hacía
era enviar a los migrantes al sur de México, y a partir de ahí ya tenía otras redes que trasladaban a los migrantes desde el sur. Brenda, la mujer guatemalteca de la que hablamos al inicio de este episodio, era una candidata perfecta para ser convencida de utilizar los servicios como los que ofrecía Doña Lupe. En 2010, Brenda tenía 24 años y trabajaba desde la frontera con México para mantener a sus 2 hijas pequeñas, de 3 y 4 años de edad. Las niñas vivían con su abuela en el cálido departamento de Jutiapa, en Guatemala, un lugar rodeado de amplios bosques muy cercano a la frontera con El Salvador. Como hay cosas bonitas en Guatemala, hay cosas horribles. Una de esas cosas horribles pasó una tarde cualquiera. Las hijas de Brenda están junto a su abuela jugando en la tortillería familiar. Los clientes están formados esperando su turno como todos los días. De pronto, la abuela ve algo extraño. Es un hombre joven que no parece que venga por tortillas. Está mal encarado y entre sus ropas se alcanza a ver lo que parece ser una pistola. Se acerca caminando rápido. Es demasiado tarde para cerrar el local. El hombre y sus otros 4 acompañantes ya están prácticamente en el mostrador. La madre de Brenda ya los conoce. Son los pandilleros locales que cada mes hacen un rondín por los negocios de su colonia para pedirles una renta. Un monto económico para que a cambio ellos no les hagan daño. Extorsión pura. Los hombres le muestran sus armas a la abuela y ella ya sabe qué hacer. Más asustada que resignada, comienza a buscar el dinero que no les debe, pero le exigen pagar. Las niñas están escondidas detrás del mostrador. Tratan de no moverse ni un centímetro, mientras los hombres cuentan el dinero que les acaban de dar. Pero el escondite no es suficiente. Uno de los pandilleros alcanza a ver a las hijas de Brenda, y en ese momento, su interés cambia. Ellos se metieron y intentaron, mis niñas estaban chiquitas, pero aún así dice mi mamá que las encerraron en un cuarto y sí querían ellos abusar pues de ellas, y ellas eran unas niñas. La abuela, asustadísima, los encara para defender a sus nietas, y para su alivio, los pandilleros deciden dejarlas en paz, no sin antes advertirles que esto solo es una muestra de lo que podría venir el siguiente mes de cobro. Ese fue uno de los últimos días de la tortillería. Ella fue que mi mamá se fue a vivir en otro lugar, pero ya con el temor, pues con ese miedo. Brenda supo que esa era la última mala experiencia que sus hijas debían vivir en Guatemala. En cuanto pudo, empacó toda su ropa, las cosas de las pequeñas, un par de pantalones, uno que otro vestido, su juguete favorito y lo que había sido su vida hasta ese momento en Guatemala. Luego se instaló en Chiapas. Con el tiempo las niñas crecieron y se transformaron en adolescentes. Sin embargo, la paz no duró para siempre. La misma historia, solo que con diferente, porque ahí en Chiapas, del lugar de donde somos, ya son narcos, pues ya esta gente como más pesada, se puede decir. El temor de sufrir lo mismo que sufrió en su natal Guatemala la hizo escapar de Chiapas y emprender un viaje hacia Estados Unidos. Pero como si el peligro la siguiera por todos lados, en ese viaje se topó con criminales sin escrúpulos. Criminales como Doña Lupe. Mucha gente en Mexicali ha escuchado de Doña Lupe, sobre todo aquellos que buscan cruzar a Estados Unidos, pero pocos conocen su historia. Doña Lupe nació en un pueblito marginado de Guerrero, uno de los estados más pobres de México. La miseria la llevó a probar suerte en Estados Unidos a inicio de los años 90, y en ese viaje conoció a otros migrantes que también buscaban una vida mejor, pero también se relacionó con los polleros que ganaban sus buenos dólares por cruzar paisanos al otro lado. Fue ahí cuando Doña Lupe descubrió el amplio negocio que la migración podía ofrecerle. Después estudió a los gringos que cuidan como lobos su territorio. Aprendió cómo operaban y pensaban los agentes de migración, de la Border Patrol, de todos lados. Empezó a pensar como gringa para burlar a los gringos. En fotografías de inicios de los 90, ya se ve a Doña Lupe con el cabello pintado de rubio, marcando contraste con su piel morena. Es el look que la ha distinguido como pollera desde los 90, cuando la migración era un fenómeno distinto al que vemos hoy en día. Ha sido un cambio impresionante, ¿no? Que ha tenido pues un fuerte impacto, ¿no? En la ciudad y en las organizaciones. La migración se transformó en otra cosa en esta frontera.
Esa es la voz de la abogada Soraya Vázquez, quien ha dedicado su carrera a analizar temas migratorios y a ayudar a las personas migrantes desde su puesto como subdirectora de la organización Al Otro Lado. En los servicios que nosotros prestamos, pues es una parte muy importante, la parte de orientación y acompañamiento legal, donde informamos a las personas que vienen acá sobre el proceso de asilo en Estados Unidos. Soraya sabe que las personas no migran de la misma forma a través del tiempo, ni lo hacen por las mismas razones. En los 80s y 90s, la mayoría de personas escucharon alguna historia sobre un pariente lejano o el familiar de algún amigo que emigró a Estados Unidos para traer dinero a su familia. Claro que había mucha variedad de historias, pero solía repetirse un perfil, un padre, tío o hermano mayor, alguien al frente de la familia que se asignaba a sí mismo el rol de proveedor desde el otro lado de la frontera. A veces trabajaban solo unos años para reunir un colchón de dinero y volvían. Otras veces regresaban en temporadas vacacionales para pasar las fiestas junto a su familia, pero solían ser personas que migraban solas, dejando a sus familias esperando en México. Ese comportamiento migratorio duró durante muchos años, pero la frontera vería un cambio radical en un año en específico. A partir de ahí, todo se transformó. En 2016 hubo un cambio que yo creo que fue un parteaguas. Llegó una caravana o llegó esta migración masiva de personas provenientes de Haití o de origen haitiano, aunque venían de Brasil, de Chile, etc. Y ahí fue como el cambio completamente de paradigma, donde encontramos una migración masiva que llegaba a esta frontera a pedir asilo en Estados Unidos. Eso no sucedía antes. ¡Boom! Los polleros se volvieron locos ante el repunte de sus negocios. Para ellos fue como ganar la lotería. El mercado era más grande y beneficioso que nunca. Las posibilidades se multiplicaban porque ya no solo eran personas individuales las que buscaban sus servicios. Ahora venían familias enteras y todos querían una rebanada del pastel. El tráfico de migrantes deja ganancias anuales de $6.600 millones para los criminales que cruzan a gente desesperada a Estados Unidos. Esto de acuerdo con cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Anualmente 3 millones de migrantes cruzan ilegalmente a Estados Unidos y buena parte de ellos contrata a polleros, pero el 44%, casi la mitad, son abandonados a su suerte. Alcanzar el American Dream pasó de migrar para engordar la cartera a migrar para no morir. Países como Haití, El Salvador, Colombia y hasta México son ejemplo de ello. Esa desesperación que obliga a la gente a migrar fue aprovechada por los criminales. A partir de esta llegada de esta caravana, esa caravana haitiana, pues sí hubo un cambio, ¿no? Relevante en el perfil, porque eran familias con niños chiquitos. Las imágenes de esas caravanas multitudinarias masivas nos impresionaron a muchos. Con el tiempo entendimos que ya no solo se migraba para mejorar la economía familiar, ahora se migraba para preservar la vida de la familia misma, como en el caso de Brenda y sus hijas. Y una parada común de todas estas personas era alguna de las ciudades mexicanas fronterizas, donde tienen que hacer una pausa obligatoria antes de continuar con su viaje. Hay ciudades que han creado o que tienen una mayor infraestructura social de apoyo. Entonces creo que Tijuana se distingue de Mexicali en ese sentido, como que acá hay una infraestructura mayor de apoyo en cuanto que hay más albergues, más organizaciones, más agencia. El gobierno de Estados Unidos fue el principal sorprendido ante este boom de migrantes y observó con preocupación el recorrido de estas miles de personas caminando hacia su frontera, llegando cada vez más cerca. Y mientras más llegaban, más endurecía Estados Unidos sus políticas migratorias. Pues también las políticas han cambiado, ¿no? O sea, la misma política ha ido forzando como este cambio. Eso es lo que te puedo decir, si hay un cambio abismal. Y ante estas nuevas políticas mucho más estrictas, donde ya no es tan fácil conseguir traspasar a Estados Unidos, las personas se ven forzadas a recurrir a métodos mucho más peligrosos. Pues eso los orilla, digamos, a buscar rutas clandestinas o justamente a buscar estos grupos, ¿verdad?, que les ofrecen ayuda, ¿no?, de polleros o traficantes de personas, y eso los coloca ya, digamos, en un estado de mucha vulnerabilidad, porque hay esta resistencia, ¿verdad?, de la autoridad a facilitarles a las personas su tránsito por el país cuando tienen todo el derecho de llegar a esta frontera y pedir asilo en Estados Unidos. Ese es un derecho humano. Doña Lupe, junto con su mano derecha Raúl Saucedo, había logrado establecer una compleja red para trasladar por todo México a personas de distintas nacionalidades a través de rutas poco vigiladas. Por supuesto que los cárteles tienen controladas esas zonas de forma violenta, han impuesto su ley a través de la sangre
y no van a dejar que pase pues una organización sin al menos pagar la cuota y tenerlo bien controlado, tenerlo bien vigilado. Aquí de nuevo el periodista Ángel Hernández explica que organizaciones como la de Doña Lupe deben pagar a los grandes carteles para pasar por su territorio impunemente, aunque eso aumenta los costos de su operación criminal. Por ello buscan sacar dinero de donde sea. Te hacen varios cobros durante tu travesía y no te avisan necesariamente al ser no una empresa formal, pero además el gobierno de Estados Unidos asegura que esta mujer y Raúl Saucedo, su conspirador, como lo dicen formalmente, robaban a los migrantes, o sea, literalmente con armas y con cuchillos, les quitaban dinero, les quitaban celulares y otros instrumentos personales. Mexicali era el centro de operaciones de Doña Lupe. Hasta ahí llegaba gente desesperada de todas partes del mundo buscando cruzar Estados Unidos. Ella y su equipo, o sea unos 5 cómplices, manejaban 2 hoteles en Mexicali que funcionaban como casas de seguridad, un espacio en el que ocultaban a las personas migrantes. Los hoteles Plaza y Las Torres, y bueno, de ahí, digamos, eran estas casas de seguridad donde los albergaban, les daban de comer y los preparaban, digamos, para el día en que fuera más fácil que pudieran cruzar. Tienen halcones que están vigilando que la frontera sea mucho más segura, que no haya, digamos, algún patrullaje. Claro, la organización de Doña Lupe cumplía de vez en cuando con su parte del trato y cruzaba a los migrantes hacia Estados Unidos. Sin embargo, su método era muy rudimentario. Y normalmente es con escaleras, hay una persona que puede subir a la parte superior del muro y establecer una escalera que normalmente es de cuerdas, pero también se ha visto que hay escaleras plegables, pero estas permiten que crucen de un lado y que después puedan descender de forma normal al otro. Sí, a las personas que huían de la guerra, el hambre o la violencia en sus países, Doña Lupe les cobraba miles de dólares para hacerlos cruzar el muro con una simple escalera. Los que tenían suerte lograban cruzar sin ser detectados, pero cuando el negocio iba mal, en lugar de cruzarlos, pues... Entonces, pues son presa fácil, ¿verdad? Del secuestro, o sea, arriesgan la vida. Por supuesto, esas organizaciones criminales no platican. Lo que hacen es agredir, asesinar, desaparecer los cuerpos. Es una tarde de marzo de 2023 y Brenda está llorando en la frontera entre México y Estados Unidos. Su hija mayor, la de 17 años, acaba de cruzar sola, pero días después, Brenda logra juntar el dinero para cruzar a su otra hija, la de 16. Ambas hermanas logran encontrarse en las oficinas de migración del lado gringo y eso le da un poco de tranquilidad. Pero Brenda no quiere dejarlas solas más tiempo. Está dispuesta a cruzar, cueste lo que cueste. Después de gastar miles de dólares y fracasar en sus 2 intentos para cruzar, Brenda ahora está detenida en una oficina de migración del lado mexicano. Está sentada, frustrada, pero al menos logró que migración no la regrese a Guatemala, donde tendría que iniciar toda la jornada desde el comienzo y separarse todavía más de sus 2 hijas. Espera impaciente, siente que se derrite del calor, junto a otras y otros detenidos. No hay mucho más que hacer por el momento, solo queda conversar un poco con las personas cercanas. Un joven sentado junto a Brenda le hace un gesto con la cabeza, como una invitación para comenzar a platicar. Entonces ahí estaba el muchacho y dijo, es que a mí me agarraron. Estábamos platicando todos y dijo, pues yo tengo un tío, dijo, que cruza gente, dijo, pero en carro. Entonces yo le dije, ¿y a ti por qué no te cruzaron en carro? Le dije, es que a mí no me cruzaron. Me dijo, a mí me agarraron adentro con mi tío, pero yo ya mañana ya estoy de este lado, dijo. Todos se miran entre sí. La posibilidad de cruzar la frontera en carro es una gran oportunidad. Al principio nadie dice nada. Brenda solo pensó para sí, pero el muchacho rompe el silencio diciendo justo lo que todos allí querían escuchar. Una invitación a subirse a ese auto junto a él y su tío. Aunque después de escuchar la propuesta vienen las dudas. ¿Cuánto costaría eso? ¿Sería seguro? El muchacho tiene muchos argumentos para despejar sus miedos y no está solo. Viene acompañado de una mujer que también está muy entusiasmada por el plan. Entonces como que nos convenció. Entonces viene la muchacha y le dice, dame tu número. Yo le dije, pues dame tu número. Intercambiamos números y vino él, me mandó mensaje por la noche. Me dijo, señora, me dijo, si se anima, la van a cruzar por 10,000. Y le dije, no, es mucho dinero, yo no cuento con ese dinero.
Y entonces me dijo, no, pero es que para que ella esté con su familia y que no. Y le dije, no, le dije, es que yo no voy sola, le dije, yo voy sola, yo no tengo familia. Ya le dije, por cualquier cosa, como que yo ya iba con esa alerta, como que si decía yo que tenía familia aquí me podían secuestrar, no sé. Yo ya iba con ese miedo. Sin embargo, la desesperación por encontrarse con sus hijas es más grande que su miedo. Así que Brenda logra que uno de sus familiares le envíe el dinero para cruzar y se contacta con el muchacho y su tío. Entonces yo le dije a ellos que sí, que estaba bien. Le dije yo que sí, que estaba bien, que yo me iba a cruzar con ellos. Y ellos me dijeron, entonces la vamos a esperar en tal lado a tal hora. Y me acuerdo que me dijeron que me fuera yo para el hotel. Brenda llega puntual al hotel donde la citaron. Son las 5:15 de la tarde. Como no aparece nadie alrededor, decide llamarles por teléfono para avisarles. Y ellos le indican que entre al hotel y busque a una señora con una chamarra negra. Le explican que esa persona le ayudará a instalarse y le dará un poco de dinero para que pueda comer. Antes de colgar, le aclaran que su habitación en el hotel ya está pagada. Ahí estaba la señora esperándome y me dijo, mi patrón le mandó 500, me dijo, para que usted coma y al rato le van a llamar para dar instrucciones. Y le dije que estaba bien. Brenda tiene nervios, pero también hambre. Utiliza el billete que le dieron para conseguir comida en el hotel, aunque está demasiado intranquila como para comer a gusto. El estómago revuelto, la boca seca. Solo quiere que lleguen por ella para comenzar el viaje. Una vez en Estados Unidos, podrá sentirse tranquila. Finalmente llega la hora. Brenda sale por la puerta del hotel y se para frente a su fachada a esperar el auto que pasará por ella. Al salir la recibe la oscuridad, ya es de noche. En ese momento, muy pocas personas caminan por esa calle. El miedo crece cada minuto que pasa, pero ya está aquí. Y aunque está asustada, sabe que ese viaje la llevará finalmente con sus hijas. Brenda se concentra pensando en su familia, en lo mucho que extraña a sus niñas. Se pregunta qué podrán estar haciendo en este momento. Es en ese momento cuando los faros de un auto entrando por la calle interrumpen sus pensamientos. Una camioneta tipo van color negro se frena junto a ella sin apagar el motor. Entonces me dijeron que yo me subiera y le dije, yo sí, me subí. Y a la hora de subirme me taparon la cara con una toalla y me dijeron de que yo me quedara tranquila, que porque estaba secuestrada y de que lo que yo me quedaba era colaborar. Brenda ha sido secuestrada en la frontera. Para los cazagringos empieza la cuenta regresiva. Y lo vi yo que tenían más jeringas, pues así como de sangre, y en donde yo estaba habían más personas. Yo escuché que hablaban y andaban niños ahí. Entonces yo escuchaba que corrían los niños y ellos le daban volumen a la televisión. No podemos saber si las conversaciones que aquí te contamos sucedieron exactamente como están narradas en este episodio, pero todas están basadas en las fuentes directas que consultamos para la escritura de este guión. Para este episodio, han sido fundamentales los archivos del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia de Estados Unidos. También los reportajes sobre Ofelia Hernández Salas, publicados en Milenio, El Universal, Semanario Z, Infobae y Telediario. Además de nuestras entrevistas con Soraya Vázquez de la organización Al Otro Lado, con el periodista Ángel Hernández y con los agentes de la Unidad de Enlace Internacional de Baja California. Cazagringos. Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio de Cazagringos, puedes calificarlo con 5 estrellas y darle clic al botón de seguir para no perderte nuevo contenido de este podcast. Cazagringos es un podcast original de Wondery, producido por La Maldita. Juan Pablo Abait, Lucas Mirbois y Pablo Ferreira son los productores ejecutivos de La Maldita. La dirección es de Roger Vela, el guión de Fernanda Guzmán. Producción periodística de Gaby Martínez y Alan Hernández Pasteño. La investigación y fact-checking corre a cargo de Daniel Uribe, Carolina Uribe y Enrique Alvarado. Sonido directo por Ichiro Pérez y Esteban Rodarte de W Recording. Edición por Juan Pablo Ferreiro y diseño de sonido por Ignacio Cantizano. La música original es de Tomás Merelo y Mariano Otero. La coordinación de producción es de Melissa Olmedo. La dirección de contenidos es de Juan Pablo Abait. De Wondery, la productora es Carlota Aparicio. Y los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Morgan Jones y Marshall Louis. Yo soy Luis Chaparro.